Que le confirmen si me pueden escuchar. Que le confirmen si les escuchan. Sí, ¿cómo? A ver. Buenas noches con los participantes que estén conectados. Por favor, confirmarnos si escuchan, si no hay ningún problema con el audio para que la sesión pueda iniciar. La confirmación la pueden hacer a través del chat que está en la configuración. Sí, podemos comentar. Sí. Muy buenas noches. Mi nombre es Walter Eduardo Chávez Castro, economista de profesión, con estudios de maestría y doctorado. Vamos a conducir en este módulo el curso del planeamiento estratégico en el sector público. Un curso realmente importantísimo en los actuales momentos, no solamente para las empresas, sino también para el sector público en general, ya que se trata de ordenar, dirigir y preparar el elemento importante para toda gestión, como es el plan de desarrollo de todas las instituciones. En ese sentido, el curso estará orientado a lo que significa la implementación del proceso de planeamiento estratégico en el sector público, ya que necesitamos de esta herramienta importantísima para contribuir con el desarrollo económico y social del país. El curso tratará de describir y además de ello determinar cómo es que podemos nosotros utilizar o aplicar esta herramienta, ¿no?, en el desempeño de nuestras funciones que nos corresponde desarrollar en los diferentes sectores de la administración pública. El proceso de planeamiento tiene 4 etapas. La primera etapa fundamental, básica, que es el diagnóstico estratégico.
Luego viene la formulación del plan. Como tercera etapa tenemos la ejecución del plan, no solamente ejecución del plan, sino control del plan. Y este es el aspecto crucial por cuanto la implementación de los planes tiene mucho que ver con la gestión. No podemos realizar una gestión buena si previamente no hemos definido el camino, la ruta, o lo que significa el aspecto filosófico del plan respecto a la visión y la misión de la organización o el sector en el cual estamos desempeñando. Finalmente, como cuarta etapa, tenemos la evaluación y retroalimentación del plan. Este proceso realmente en los actuales momentos en nuestro país todavía no tenemos la costumbre de aplicar todo el proceso completo. En algún momento nos hemos quedado solamente en diagnósticos. Hoy hemos avanzado en planes. Sin embargo, el gerenciamiento del plan o la ejecución del plan deja mucho que desear en cuanto a los mismos lineamientos que previamente establecemos, pero que sin embargo, como vamos a ver más adelante, hay ciertos factores que limitan realmente una buena gestión, un buen gerenciamiento del plan. En ese sentido, vamos a tener que iniciar el curso con una serie de conceptos, con un aspecto importante en lo que significa el marco referencial del proceso. Y en este caso, comenzaremos estableciendo, además del concepto, cuáles son las funciones que todo sistema de planeamiento debe cumplir. ¿Cuál es la filosofía de la planificación? De tal manera que nosotros podamos entendernos y de esa manera asimilar una herramienta importante para, repito, el desarrollo de las organizaciones. Sobre este aspecto de la planificación estratégica se ha escrito mucho. Sin embargo, no tenemos claras las experiencias que se haya podido tener en algunas realidades respecto al sector público. Sabemos que en el sector privado, esta herramienta importante ha logrado generar el éxito de muchas empresas desde su aparición en la actividad privada, ¿cierto?, en la década del 50. A pesar de que la planificación como herramienta de desarrollo, ¿cierto?, aparece con la primera revolución o guerra mundial, donde Rusia establece un sistema socialista y donde la distribución de los recursos, ¿cierto?, estaba a cargo del Estado. Sin embargo, esto durante los años de existencia del proceso no ha tenido el éxito esperado. De ahí que hoy estemos hablando de los grandes cambios y dentro de estos cambios hemos llegado a este gran sistema mundial de la globalización, en el cual todos estamos inmersos, evidentemente, no solamente la actividad privada, sino también la actividad pública. En consecuencia,
lo que podemos establecer aquí que las experiencias recientes, fundamentalmente en el sector privado, ¿cierto? Y en algunos países cercanos a los nuestros, latinoamericanos, han tenido relativo éxito en el desarrollo económico y social de estos países. Como vamos a ver, repito más adelante, nuestro sistema, creado en la década del 60, en el gobierno del presidente Belaúnde Terry, Fernando Belaúnde Terry, ¿cierto? Tuvo ciertos altibajos, pero nunca llegó a implantarse el sistema como realmente significa seguir e implantar el proceso de planeamiento en su conjunto. Entonces, esta situación generó que al inicio de la década del 90, ya siendo presidente el ingeniero Alberto Fujimori, eliminar el Sistema Nacional de Planeamiento y las actividades o las funciones de planificación se conducieron a través de, y hasta ahora se hace, a través de el Ministerio de Economía y Finanzas, por el lado de la planificación económica, y el ministerio, el primer ministerio en ese entonces, que significaba la planificación social. Esta es una historia de cómo ha ido evolucionando nuestro proceso de planificación en nuestro país, lo cual, pues, en la década del 2000, con el gobierno del presidente Toledo, se retoma nuevamente a través de una política pública en el Acuerdo Nacional, se retoma la implantación de un sistema de planeamiento y se crea un ente llamado CEPLAN, ente normativo y que genera las oportunidades para que en el sector público se tome el planeamiento estratégico como una de las herramientas básicas en el ordenamiento de sus funciones, de sus objetivos y de la distribución de los recursos a través del presupuesto público. En ese sentido, generamos este marco en el cual nosotros tenemos ya un ente orientador, ¿no?, que se llama CEPLAN y que forma parte del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el CINEPLAN, que viene a ser, pues, el sistema buscando una implantación y una generalización en el sector público del trabajo planificado que tanta falta nos hace en el desarrollo de nuestro país. Entonces, bajo este análisis histórico de la planificación, observamos, por ejemplo, que hoy nos encontramos en un mundo tan cambiante que nos afecta continuamente la actividad económica y social de los países. La persona humana está permanentemente obligada a tomar decisiones, no solo en el plano personal, sino también en el plano profesional, ya que su éxito o fracaso está determinado en parte por sus aciertos o desaciertos. Las organizaciones, como agrupaciones humanas, no escapan a este proceso, evoluciona, involuciona y en su extremo desaparecen como consecuencia de lo bien o mal que hayan conducido su gestión.
Conducir bien una organización supone decidir correctamente. Pero la decisión en sí misma es producto de un proceso de reflexión que involucra diversas actividades. Esta reflexión sistemática, ordenada, abarca lo que conocemos como planificación. Entendida así, la planificación constituye una herramienta metodológica e instrumental que contribuye a mejorar la calidad de las decisiones. Cuando el proceso de planificación se fundamenta en el análisis riguroso de los problemas que afectan al decisor y en la evaluación de los factores o variables que puedan afectar la viabilidad de las decisiones tendentes a su solución, se habla de planificación estratégica. Planificación estratégica por problemas. Si en este proceso intervienen activa y creativamente diferentes niveles o miembros de una organización o distintas organizaciones que se reúnen para analizar problemas de interés común, se habla de planificación participativa. Estos aspectos constituyen las tres características fundamentales de esta propuesta y son por consiguiente las que confieren su nombre, planificación. Para entender esto, partimos, por supuesto, para entender este concepto importante, ¿no? Toda situación que permitimos nosotros, que deseamos nosotros solucionar, ¿cierto? Parte primero por tener un pleno conocimiento del problema que queremos solucionar o de los problemas que en este caso el sector público quiere solucionar. Y ello nos lleva primero a entender qué cosa es la actividad económica en el país. Y la primera pregunta que planteamos, ¿cierto?, es ¿qué es la actividad económica? Y ¿por qué realizamos esta actividad económica? Entonces, la actividad económica de un país no es otra cosa que el resultado esperado, ¿cierto?, de todo el esfuerzo de una sociedad para producir bienes y o servicios finales. Bienes o servicios que van a significar atender la demanda de la población en todos sus aspectos de las necesidades básicas y otro tipo de necesidades que la población requiere, ¿cierto? Este resultado, medido por la cantidad de productos que genera esta sociedad, se hace a través de el Producto Bruto Interno. Y entonces tenemos que anualmente estamos evaluando el resultado de la actividad económica a efectos de poder determinar si estamos en un crecimiento económico que nos permita sentar las bases para lograr el desarrollo esperado, es decir, el bienestar general de la sociedad. Y este resultado de la actividad económica medido a través del Producto Bruto Interno, ¿cierto?, es lo que en economía conocemos como la oferta de la producción que ofrece el país a la sociedad a través de la demanda por el consumo de bienes y o servicios, a través de la demanda de la sociedad de bienes y o servicios públicos, y también si existe un excedente de nuestra producción o ciertas materias primas o productos ya con valor agregado, que le llamamos excedente, se permite pues atender el mercado externo a través de las exportaciones.
Pero como sabemos bien que no hay país autosuficiente en el mundo, ¿cierto? También necesitamos del sector externo para poder solucionar nuestra demanda de bienes y o servicios, y por eso recurrimos a la importación. Entonces, aquí tenemos una identidad de lo que es el PBI distribuido para el consumo, para la inversión y para lo que significa el sector externo, exportación menos importaciones, ¿cierto? Pero, como hemos dicho, este resultado de la actividad económica lo realiza la sociedad, pero la sociedad está estructurada a través de los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Son las empresas, las familias, el Estado a través del gobierno y el resto del mundo. Todos estos factores económicos interactúan para lograr, ¿cierto?, esa oferta o esa producción, perdón, llamada oferta también, que necesita, ¿cierto?, la sociedad para subsistir y para ello lograr su bienestar. Repito, estos agentes económicos, cada uno de ellos cumpliendo un rol en la sociedad. ¿Cierto? Las familias cumplen un rol importantísimo en la provisión de los factores de la producción, ¿cierto?, de la mano de obra, y además de ello también como demandante o como consumidor. Las empresas en su rol empresarial productora de bienes y o servicios económicos, ¿cierto?, en la cual para ello tiene que hacer uso de los recursos, materias primas u otro tipo de recursos que están por el lado de los servicios, que muchos de ellos son proporcionados por la sociedad, en este caso por las familias o por el Estado. El rol del Estado es muy importante en la economía, y es ahí donde realmente todo curso de planeamiento, todos los aspectos normativos, técnicos que establece el CEPLAN, deben ser claros, deben ser simples, deben significar un grado de concientización de lo que significa la participación del Estado en la actividad económica y social del país. El Estado es un ente promotor del desarrollo económico. También cumple su función de ofertar, pero oferta los bienes públicos, los bienes y los servicios públicos. Aquellos bienes que la actividad privada, ¿cierto?, no tiene la oportunidad de producir o no le es conveniente producir este tipo de bienes, hablando en términos muy simples. Entonces, todos ellos, el sector externo, ¿no?, con su rol también de ofertante y demandante, y todos ellos, pues, para cumplir estas funciones, evidentemente necesitan de recursos. Y aquí viene, ¿cierto?, lo que todos los días tenemos que enfrentar. Y estos recursos, como lo conocen bien los que estudian en las ciencias económicas, en este caso los administradores, los contadores y los economistas, sabemos claramente que los recursos de un país son escasos y que las necesidades son múltiples, ¿cierto? Por ejemplo, la población demandando al Estado la provisión de bienes y o servicios públicos, ¿cierto? Y todos los días vemos esta demanda de las poblaciones, ¿cierto?, que incluso nos llevan a ciertos crisis
por la cual no se le puede atender a todos, ¿cierto? Y no se le puede atender a todos por esta escasez de recursos. Y los recursos escasos frente a necesidades múltiples, ilimitadas, generan lo que conocemos como el problema económico. Ese problema económico que hasta en secundaria lo hemos estudiado bajo 3 interrogantes: ¿qué y cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? El qué y cuánto producir, ¿cierto?, es un problema netamente económico, porque se trata de asignación de recursos. Y en este caso, ¿cierto?, para asignar recursos tenemos que establecer, ¿cierto?, lo que son las prioridades, lo que son la evaluación de los problemas, lo que es la magnitud del problema y la necesidad urgente de la solución de estos problemas. Y eso nos lleva a agudizar nuestro criterio de priorización. Un criterio que muchas veces, en el caso del sector público, no lo tenemos en cuenta en nuestra toma de decisiones. Y eso es lo que trae como consecuencia ciertos problemas en la gestión. Yo soy un convencido que los grandes problemas del país son generados por un problema de gestión, ¿cierto? Aquella gestión que se aparta mucho de los objetivos institucionales, de los objetivos que se derivan de las funciones del Estado. El rol del Estado en la economía, y no solamente en la economía, sino en la sociedad, es muy importantísimo. Y en ese sentido, pues, debemos partir para elaborar un plan de un verdadero diagnóstico que nos identifique no solamente las causas de los problemas, sino también las potencialidades que tenemos, y con esas 2 variables importantísimas, saber tomar decisiones en la solución de estos problemas. El problema económico, en esencia, termina cuando se genera otro problema, que es el problema técnico, el cómo producir, ¿cierto? Cuando ya nosotros hemos definido qué y cuánto producir, ahora aparece cómo producir, es decir, cómo maximizar el uso de los recursos que son escasos, ¿cierto? Porque la asignación a la solución de un problema, ¿cierto?, puede que esté afectando otro problema, dejándolo sin recursos para su solución. Y entonces aquí el problema del cómo producir es un problema técnico, un problema de uso de los factores de la producción, de cómo combinar, cómo lograr, ¿cierto?, la minimización de los costos en el uso de los recursos, ¿cierto?, y cómo lograr que el producto final, ¿cierto?, logre la mayor cantidad de beneficiarios, que es el caso del sector público, ¿no? Entonces, si nosotros con los equipos de recursos humanos que tenemos, ¿cierto?, adoptamos buenas tecnologías, es probable que tengamos éxito, ¿cierto?, en la solución de estos problemas. Sin embargo, como decía anteriormente, ¿cierto?, los recursos que utilizamos en la solución de un problema es probable que otros también estén pidiendo, ¿cierto?, que esos problemas se les resuelvan a ellos. Entonces aquí viene un problema que realmente no hay país en el mundo que solucione, que es el problema social.
Y este problema social ya es un problema, ¿no?, en el cual, como repito, es muy complejo, ¿cierto?, tomar decisiones cuando no hay una verdadera organización social que sirva para que se entienda cuál es el esfuerzo que nosotros realizamos, digo nosotros, el sector público, realiza para la solución de los problemas, ¿cierto? Y a veces aquí, muchas veces los que lideran o los que están a punto de liderar las organizaciones públicas, ¿cierto?, ofrecen tanto que llega su término de periodo, si logran llegar al gobierno, ¿cierto?, terminan su periodo y no han solucionado ningún problema económico. Y eso, si se suma los tantos problemas que enfrentamos, lógicamente deviene en estos ciclos económicos y sociales que tenemos, ¿cierto?, en el que muchas veces hay que recesar la economía, y otras veces hay que lograr expandirla. Pero bueno, esto ya nos está llevando a entender que si nosotros tomamos conciencia de ello, digo nosotros los que aspiramos a trabajar en el sector público y también en el sector privado, ¿cierto?, entender que siempre vamos a encontrar esta escasez de recursos, a pesar de que nuestro país es un país privilegiado en lo que significa recursos en sus 4 grandes regiones, ¿cierto? Digo 4 con el zócalo continental, lo que nos permite esta ingente recursos pesqueros que tiene el país y no lo tienen otros países. Pues bien, la otra pregunta es, bueno, ¿y quién resuelve el problema económico? Y aquí muchas veces creemos que quien resuelve el problema económico es el Estado. O algunos dirán, con un poquito más de conocimiento, dirán, pues las empresas deben solucionar el problema. Pero no, pues. Estamos diciendo que la actividad económica es el esfuerzo que realiza una sociedad para producir. Quiere decir que es la sociedad quien tiene que resolver el problema económico. Y una sociedad tiene que organizarse, tiene que establecer sus funciones, tiene que establecer sus responsabilidades, ¿cierto? Y en el caso de nuestros países democráticos, tratamos de generar un sistema económico, crear un sistema económico propio que nos permita, ¿cierto?, ordenadamente, sistematizadamente, ir cerrando brechas, ¿cierto? Brechas no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto social. Entonces, este sistema económico no es otra cosa que el conjunto de normas, teorías, postulados, leyes e incluso cultura económica o cultura social, que nos permite de una manera conjunta e integral la solución del problema económico o tender a solucionar el problema económico de un país. ¿Listo? Y aquí, si hacemos un poquito de historia, hemos tenido sistemas económicos polarizados en el mundo. El sistema económico capitalista y el sistema económico socialista. Y es ahí donde decíamos al inicio
que en el sistema económico socialista nace la planificación, ¿no? Con un plan quinquenal. El sistema económico capitalista dice que los medios de producción, ¿cierto?, son libres y que el mejor asignador de los recursos es el mercado. Entonces, es el mercado quien nos va a permitir un racional uso de los medios de producción. Contrariamente, el sistema socialista decía, no, los dueños o el dueño de los medios de producción es el Estado. Consecuentemente, es el Estado quien tiene que resolver el problema económico, ¿cierto? La historia nos ha demostrado que este sistema socialista, ¿no?, llegó a lo máximo de tal manera que fracasó, ¿cierto? Fracasó bajo ciertos fenómenos de cambio que se venían dando en el mundo y cambios muy rápidos, si queremos decir así, ¿cierto? Por ejemplo, la caída del muro de Berlín, la perestroika en la misma Unión de Repúblicas Socialistas y nuevamente se quedó en lo que era Rusia. La independencia de muchos países bajo la protección del sistema socialista, ¿cierto? Entonces, hoy podemos decir que ya este sistema no existe, porque aún potencias mundiales ahora como China, que también estaba bajo el sistema socialista, ya también pues ha entrado la globalización, ¿no?, con el mercado, ¿cierto? Y vemos ahora que en cualquier rincón del mundo encontramos productos chinos. Eso nos da una muestra de a qué punto está llegando la globalización, no solamente en la economía, sino también en otros aspectos políticos, sociales. Entonces, esto nos lleva a entender que la planificación es, en cierto modo, un tema de filosofía. Tiene un gran contenido filosófico la planificación. Y esto, pues, no solamente, como estoy observando aquí de este autor, que mucho escribe sobre planificación, sino también ya teníamos indicios de la planificación, pues en los siglos XVI, en los siglos XVIII, donde pues algunos sectores de la población, en el sector, fundamentalmente en el sector del clérigo, encontramos la esencia de la planificación en el aspecto filosófico de esta herramienta o de este tema tan importante para el desarrollo de los países. Entonces tenemos aquí un concepto de un autor, Sáenz de la Peña, que nos dice, en términos filosóficos, la planificación es un proceso continuo, flexible e integral que posibilita definir la evolución y el desempeño futuro de la empresa. Este tipo de planeación se basa en la idea de que es posible generar cambios que permitan alcanzar el futuro deseado a partir de la implementación de un proceso estructurado de desarrollo que combina en una sola ecuación el talento humano, los recursos financieros y los recursos tecnológicos, con los que cuenta la organización y las oportunidades presentes o futuras del contexto de esto. Entonces aquí tenemos pues un aspecto muy importante en el que lo básico está en la persona humana, en el recurso humano, ¿cierto? Y aquí el recurso humano, pues,
debe asimilar una cultura e ir gestando su cultura planificadora, de tal suerte que se acostumbre a pensar en el largo plazo y no en el día a día, que significa el corto plazo, ¿cierto? Lógicamente, si vamos a gestionar una organización y si no conocemos nada de lo que significa la planificación, solamente nos queda observar el día a día y no ver más allá de lo que puede suceder, no solamente en oportunidades, sino también en los grandes riesgos y amenazas que tenemos en nuestra actividad económica y que, por cierto, es dinámica, no es estática. No estamos pensando en hacer un plan y que cumplimos este plan para hacer otro plan después, no. Como hemos visto que el proceso, ¿cierto? El proceso en su parte de evaluación nos retroalimenta el plan, ¿cierto? Lo reorienta en los posibles problemas para obtener los objetivos que nos hemos planteado. Entonces, se trata pues de un proceso de racionalización mediante el cual se pretende obtener al máximo el desempeño de los factores de desarrollo institucional con el fin de lograr los propósitos y las metas organizacionales. Por ello es fundamental proponer una visión deseable y realizable como causa final de la dirección de la institución y establecer una cadena en la relación causa y efecto que tenga presente los posibles desarrollos de los acontecimientos internos y externos, además de las correspondientes alternativas de acción necesarias para orientar la organización hacia la realización de sus objetivos. Aquí quiero hacer un paréntesis en lo que vamos a ver más adelante como lo que se conoce como el análisis prospectivo, un aspecto de mucha importancia en el diagnóstico estratégico. Aquí ya se avisora, pues, la situación en la cual que no hay persona en el mundo que conozca el futuro, ¿cierto? Aún esos prestidigitadores, esos que ven las cartas, la bola de cristal, pues nos están engañando, pues. Aquí el futuro prácticamente no existe. El futuro tenemos que crearlo nosotros. Yo le digo a mis alumnos de la maestría en planeamiento que levante la mano quien conoce el futuro, pues, ¿cierto? Y seguro que será una persona de éxito. Pero eso no lo vamos a encontrar nunca. En consecuencia, pues, la planificación se trata finalmente de un proceso investigativo, analítico y propositivo, mediante el cual se devela lo que se es y a partir de ahí se visualiza un futuro deseable que se convierta en la idea que regule la definición de las políticas, las estrategias y los planes de acción concretos y detallados, con los que se compromete toda la institución. En este caso podemos decir institución pública o institución privada. Entonces, claramente, ¿cierto? El diagnóstico nos va a llevar a eso. El diagnóstico nos va a llevar a definir cómo estamos y por qué estamos así, ¿cierto? Y cuando nosotros filosóficamente queramos buscar la solución, tenemos que establecer una solución porque los problemas son estructurales realmente. Tenemos que buscar una solución en la cual la planteamos en ese aspecto filosófico que se conoce como la visión de futuro. Es ahí donde
planteamos nuestra megameta, ¿cierto? Que puede ser dependiendo de cómo hemos hecho nuestro diagnóstico y cómo avisoramos los cambios del análisis externo que tenemos que hacer, ¿cierto? O del entorno, como lo llamamos también. En consecuencia, pues, es aquí donde debemos ya ir asimilando, ¿cierto?, esta técnica que realmente nos lleva, ¿cierto?, a diseñar nuestro propio futuro. Un futuro que parte de una situación no deseada hacia una situación deseada, de solución. Entonces, este aspecto tiene como fin lograr los objetivos de la organización, la planificación, evidentemente, que incluyen fundamentalmente la rentabilidad, la participación en el ámbito de acción, el posicionamiento y la competitividad con calidad. Podríamos decir que esto es un lenguaje para la actividad privada. No. Esto es en términos generales para todas las organizaciones, ¿cierto? Si la organización privada busca su rentabilidad económica financiera, la organización pública busca su rentabilidad económica social. Ambos participan en el mercado. Si bien es cierto, los bienes públicos no tienen un mercado, ¿cierto? Pero sin embargo, hay una demanda y hay una oferta que, si no se atiende, va acrecentando los grandes problemas a través de lo que significa el crecimiento de estas brechas, ¿no? Y el posicionamiento en cuanto a que el Estado se establezca y la ciudadanía tenga confianza en su rol que le corresponde al Estado. Entonces, y lógicamente, siempre estaremos buscando la competitividad con calidad. Entonces, resumiendo, en este sentido, la planificación estratégica es solo posible, atiendan bien, es solo posible cuando se crea una cultura apropiada. Esta expresión engloba a las actitudes, a las capacidades emocionales y de relación interpersonal, a la visión de la vida institucional, al horizonte de comprensión del mundo, de los individuos y de los grupos humanos que conforman la vida organizacional. Este párrafo es muy importante, ¿cierto? Y esto confirma, pues, que la planificación, ¿cierto?, tiene un buen contenido filosófico. Y los que entendemos la filosofía no es otra cosa que la búsqueda de la verdad, ¿cierto? Aquellos valores apropiados para la sociedad que nos deben guiar en el buen uso de los recursos escasos y que son muy necesarios para la solución de los problemas de la sociedad. Entonces, la filosofía de la planificación estratégica, como reflexión intelectual profunda, establece factores que impulsan el desarrollo y la equidad en el proceso de desarrollo económico y social de un país. El hombre establece una teoría filosófica de planificación en busca del porvenir. En este sentido, el desarrollo del país parte de la idea de orden que presupone una organización de cosas o situaciones. Es una filosofía teórica porque estudia los razonamientos y criterios que permiten demostrar su validez o su corrección por medio del conocimiento científico, y es una filosofía práctica porque estudia la acción humana, los valores de la acción, el ambiente, su paisaje y su armonía.
Este aspecto, adelantando algo que probablemente lo retomemos casi al final de nuestras sesiones, ¿cierto? Aquí hay un aspecto muy importantísimo que los gestores, o los gerentes, o los directores que acompañan un equipo de gobierno en el sector público deben tener, ¿cierto?, en cuenta esta situación si ellos quieren gerenciar bien la función que les corresponde desempeñar. Se aprende pues que y esto lo puedo decir con conocimiento de causa, que para ser un buen gerente es necesario 3 factores importantísimos inherentes a la persona. El conocimiento científico. ¿Quién nos otorga el conocimiento científico? No es nada menos que la universidad. Nuestra formación profesional, ¿cierto?, que a través de investigación, a través de el desarrollo de muchas disciplinas, ¿cierto?, podemos nosotros estar preparados científicamente para poder asumir una función. Pero sin embargo, esto no es lo único que nosotros debemos tener en cuenta para poder nosotros estar seguros de que podemos gerenciar algo. Y eso está con otro factor que se llama el conocimiento empírico. Lo está diciendo aquí esta última parte. El conocimiento empírico es fundamental para poder entender y desarrollar lo que nos corresponde a los gerentes ejecutar en cuanto a funciones. Pero estos 2 conocimientos no pueden actuar por sí solos, ¿cierto? Y aquí hay una condición también básica, que es nuestros dotes de liderazgo. Ser líder, pero un líder en el amplio sentido de la palabra. Aquel líder que es democrático, aquel líder que transfiere conocimientos, aquel líder que asume sus responsabilidades, ¿cierto? Y todas esas características de buen líder, y que conjugados estos 3 aspectos que estoy mencionando, podemos decir que tenemos un gerente, ¿cierto?, apto para poder cumplir con las funciones que le puedan asignar, ¿cierto? Entonces, aquí, si miramos a nuestra realidad, ¿cierto?, ¿qué tenemos en el sector público? Muchas veces como ministros, como directores regionales, como gerentes generales, ¿cierto?, o como gobernantes de gobiernos locales o de gobiernos regionales que realmente no muestran este tipo de perfil que se necesita para gerenciar, ¿cierto? Gerenciar las funciones en el sector público. Y funciones que muchas de ellas son muy complejas. Complejas porque son producto de la intervención del Estado en la economía y en la sociedad para solucionar los problemas económicos, los problemas generados por esas fallas del mercado, ¿cierto?, donde el Estado se ve obligado a intervenir. Obviaba algunas situaciones en esta parte primera que estaba hablando, ¿cierto?, que es muy importante conocer, ¿cierto?, cuáles son las funciones del Estado.
Estamos hablando de la planificación en el sector público. El Estado, a través de su gobierno, hoy desarrolla, ¿cierto?, entre 22, 23, 25 funciones. Funciones que tratan de desarrollar esas funciones primigenias que todo Estado tiene, es decir, promotor del desarrollo económico y social, dirigir las políticas de Estado que permitan generar esta promoción que tanta falta nos hace en la inversión privada. Una tercera función es la administración y seguridad ciudadana. Estoy hablando de las 4 grandes funciones que todo Estado tiene. Y la cuarta función del Estado, su participación en la actividad económica del país. ¿Cierto? Todas estas 4 funciones están digregadas en las 23 funciones que el Estado ejecuta actualmente. Y si nosotros queremos aprender planificación, y más que todo en el sector público, tenemos que conocer al detalle cuál es el rol del Estado, cuáles son las funciones básicas del Estado, ¿cierto? De tal manera que con estas funciones el Estado trata de establecer un orden en lo que significa el planteamiento de sus objetivos. Y lógicamente, como vamos a ver también adelante, ¿cierto?, todo objetivo, para concretizarlo, para lograrlo, tiene que plantearse políticas o estrategias que nos lleven, ¿cierto?, de una manera eficaz y eficiente al logro del objetivo. Pero ya el planteamiento de políticas y estrategias nos están determinando el uso de recursos. Estas políticas tienen que implementarse. Y la implementación de las políticas demandan recursos de todo tipo. Recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros, todo tipo de recursos que demandan la implementación de las políticas tanto de Estado como las políticas de gobierno. Pues bien, cerrando este aspecto del rol del Estado y terminado el aspecto filosófico de la planificación, otro punto antes de entrar, evidentemente, a lo que es el proceso. Y justamente de repente estamos deseosos a llegar a cómo se hace un diagnóstico, a cómo se hace el plan en el sector público, pero no podemos nosotros como académicos, ¿cierto?, omitir esta parte, ya que se trata de un curso que significa la formación en un diplomado que están haciendo en gestión pública. Entonces, yo creo que mal haríamos nosotros de establecer el curso de frente a cómo que se hace un diagnóstico en el sector público. Tenía un problemita aquí. Y entonces, repito, estamos en este, si se quiere llamarlo así, un primer capítulo básico, sin el cual realmente no podríamos siquiera desarrollar esquemas metodológicos que nos plantea el CEPLAN, ¿cierto? Guías metodológicas para hacer un plan, ¿cierto? Y esto es tal vez uno de los grandes errores que hemos venido observando en el caso de la región Piura y en el caso de algunas municipalidades, ¿cierto? Estos organismos públicos
con mucha preocupación asistí a la sustentación del Plan de Desarrollo Regional, ¿cierto? Realizado el año pasado, más o menos a principios de año, y en el cual pues se veía una ausencia tremenda del aspecto académico en un plan, ¿cierto? Entonces yo creo que todo profesional no solamente debe ser decente, sino también debe ejercer la docencia. ¿Cómo puede ser posible que en la línea de corte, ¿cierto?, que establecía, o la línea base, que establecía en el sector de educación, nos mostraba estadísticas, estábamos en el año 2018, nos mostraba estadísticas hasta el año 2014. La pregunta es, ¿y del 14 al 18 qué ha pasado? ¿Cómo podemos establecer objetivos con un diagnóstico no tan actualizado, vamos a decir así? ¿Cierto? Porque eso es producto de unos hechos de aquella época. Pero estábamos en el 2018, cuando menos las estadísticas deberían ser del año 2017. Entonces, ahí se observa pues que todo lo que hemos venido diciendo atrás ni siquiera lo tenían en su mente. Y eran técnicos del especie de ese plan chiquito que se llama Centro de Planificación Regional, pero no se daba opción a poder tomar ciertas observaciones en esta exposición. Sin embargo, pues ahí tienes un plan que no refleja realmente la realidad y consecuentemente el futuro que se trata de crear con esos objetivos no es lo que quieren los diferentes sectores que están a cargo del gobierno regional de nuestro departamento de Piura, ¿cierto? Y digo departamento porque todavía no somos regiones. Muy bien. El siguiente punto, que es lo que debemos tener en cuenta todo planificador, son las funciones básicas de la planificación. Y en este caso, habrán algunas funciones que en el correr de la evolución de esta técnica puedan aparecer, pero consideramos tres funciones básicas que todo proceso de planeamiento, o todos aquellos técnicos que están inmersos en el proceso de planeamiento, vale decir las oficinas de planificación del sector público, en los diferentes sectores, tenemos tres grandes funciones. La función prospectiva, la función coordinadora y la función evaluadora. Esta función prospectiva se le llama básica porque significa que en el análisis de la realidad tenemos que incorporar lo que se conoce como la previsión y la coherencia en el proceso de toma de decisión. Esto quiere decir que una vez realizado el diagnóstico y previo al planteamiento de los objetivos, debemos hacer un análisis prospectivo de lo que significa, ¿cierto?, el establecimiento de los objetivos que van a permitir la solución de estos problemas. Entonces, este aspecto es actualmente una de las grandes debilidades que no solamente el país nuestro lo tiene, sino también los países latinoamericanos. ¿Cierto? A pesar de que esta teoría de la función prospectiva
se ha venido aplicando ya muchos años atrás en otras realidades. Incluso tarde también, aunque más vale tarde que nunca, en el sector privado sí se ha incorporado la función prospectiva. Y en el sector público recién estamos nosotros estableciendo unas acciones agresivas para que en los cursos de planificación del pregrado, en muchas de las facultades que solicitan este curso, se introduzca este análisis prospectivo después del diagnóstico. Pero como también hemos tenido una situación que, a pesar de observarla, pero los gobernantes de turno o los que están en organizaciones importantes que tienen que ver con la solución del problema, como el Ministerio de Economía y Finanzas o el Ministerio de la Presidencia, y todavía tenemos un freno aquí de la aplicación del sistema de planificación, o perdón, de la aplicación del proceso de planificación. Porque en ningún momento de la historia de la planificación en nuestro país se le dio el lugar correspondiente al sistema. Y nunca pasamos de tener como soporte del sistema una cartera ministerial en el Consejo de Ministros, ¿no?, con esa jerarquía de ministerio, al sistema de planeamiento, ¿cierto? Sin embargo, más bien, lejos de elevar a una jerarquía mayor y darle una mayor preponderancia, se limitó el sistema. Pero bueno, hoy tratamos de corregir muchas cosas. Tratamos de establecer un ente que sirva de apoyo técnico a las diferentes instituciones públicas a efectos de poder introducir estos nuevos conocimientos para ir, si se quiere la palabra, puliendo nuestros planes. El Estado y las empresas, a través de su gobierno, tiene como misión preparar el futuro. Uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo preparar el futuro? ¿Cómo vamos a llegar a eso? ¿Cierto? Estamos diciendo que ya el hecho mismo de formular objetivos, ya estamos tratando de crear nuestro futuro. Pero no solamente buscamos crear ese futuro a través de los objetivos, sino lograr el futuro. Y lograr el futuro es a través de sus políticas, sus estrategias, a través de la acción, las actividades que debemos desarrollar. ¿Cierto? Entonces, para ello, pues tenemos que mejorar la capacidad de anticipación, resistir a la tiranía destructiva del corto plazo, lo que hablaba anteriormente, ¿cierto? Hoy muchos gerentes, por ignorancia o decimos por debilidad o por malicia, se olvidan de la planificación en su gestión, ¿cierto? Y como les decía, más les interesa el corto plazo que el largo plazo, porque no hay una visión de futuro, o no hay una conciencia real de lo que significa la conciencia planificadora, observando la visión de futuro como una gran meta del país o del sector público. Entonces, la anticipación es una condición de la acción, y esta no puede confundirse con una mera gestión de las urgencias, ¿cierto? Las urgencias salen a veces por efectos coyunturales. Las urgencias no están ahí. En los aspectos coyunturales no están las urgencias.
puede ser que sí, un riesgo de desastre nos puede generar estas urgencias, pero en la normalidad, ¿por qué decir esto es urgente? Y nos perdemos de la visión de futuro que tenemos. Y entonces vemos aquí un pensamiento muy importante. El porvenir no solo se prevé, también se construye. Anticipar para actuar a favor de un futuro deseable, libremente consensuado. Tal es el objetivo de la prospectiva. La prospectiva en sí, en su aplicación práctica ya, significa pues crear escenarios ¿no? Cuyo objetivo es explorar las nuevas estrategias económicas y sociales posibles y deseables. Y esto conlleva pues a mejorar la programación presupuestal. Esta programación presupuestal plurianual que existe en la normativa del presupuesto público en nuestro país. Esto va a permitir clasificar las alternativas de decisión de las autoridades públicas y privadas. Hoy sabemos nosotros que existe una guía para la formulación de los planes estratégicos institucionales y los planes operativos institucionales, donde ya hay una exigencia que todo plan que presente los gobiernos regionales y o los gobiernos locales tengan incorporado el análisis prospectivo en el diagnóstico como primera fase de los planes. Entonces, ya nos dicen ellos que debemos manejar en esta prospectiva cuáles podrían ser los escenarios, el escenario deseable, cuál podría ser el escenario probable y cuál sería el escenario posible. ¿Listo? Evidentemente que el deseable es lo óptimo que uno puede aspirar, pero de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a cómo pueden estar cambiando las variables, ¿cierto? Es muy difícil llegar a lo óptimo. Sin embargo, podemos plantearlo, porque puede darse los casos donde sí. Entonces, ese planteamiento es un poco decir, vamos a atender al óptimo posible. Y el escenario probable es un escenario que bajo ciertos análisis también de los cambios, ¿cierto? Lo consideramos como el escenario probable a realizar, probable también bajo ciertas condiciones. Evidentemente, cada escenario va a tener sus condiciones correspondientes. Y el otro es el escenario posible, ¿cierto? Conjugando aquí las capacidades, el sector externo, los recursos financieros, ¿cierto? Podemos nosotros aspirar a un escenario posible, lo cual no quiere decir que no generemos otras opciones, ¿cierto? Es decir, podemos estar pensando en un plan estratégico institucional, ¿no?, que genere esas posibilidades. Pero si las condiciones son favorables o si las condiciones son desfavorables, tener a la mano lo que se conoce como el plan de contingencias, que siempre, incluso a veces lo tomamos de una manera muy ligera y decir el plan A y el plan B. Sin embargo, eso pues, claro, lo vamos a lograr en la medida que
tenemos o tengamos una oficina bien implementada en lo que significa, ¿cierto?, las necesidades mínimas de toda oficina de planificación, especialmente en los técnicos, en aquel que va a dirigir el proceso, que siempre le llamamos el facilitador, ¿cierto?, el líder del plan. Y aquí hay unas orientaciones que el CEPLAN nos otorga a través de sus documentos que publica. He sacado algunas importantes, pero como estamos en un curso, en una situación académica, esto es parte de ustedes en lo que significa la revisión bibliográfica, ¿no? Estamos diciendo que el CEPLAN aplica esto, tiene su correspondiente página web y también se puede entrar directamente con el Google, ¿cierto? Simplemente poner CEPLAN y encontramos toda una bibliografía o literatura orientadora en la práctica, y más aún para aquellos que aspiran a entrar a las oficinas de planificación en el sector público, tener aquí el elemento de formación teórico que nos oriente en la práctica de la elaboración de los planes en el sector público. Lo voy a obviar. Aquí hay una frase muy importante que la llamamos de la siguiente manera. Dice, visión sin acción solo es un sueño. Acción sin visión carece de sentido. Visión en práctica cambia el mundo. Esto me hace acordar de un seminario también de gestión pública, donde se hablaba de la planificación y se decía pues que las organizaciones, ¿cierto?, sin una visión de futuro, pero sin una correspondiente acción, solamente estarán soñando. Y organizaciones que se dediquen solamente a la gestión, lo que estarán haciendo es vegetar en la organización. O sea, no tener un horizonte, no tener un norte hacia dónde llegar, evidentemente, pues lo que hagamos será inútil, porque no tenemos un horizonte determinado. Y eso nos lo da el plan, evidentemente. Perdón. Dentro del aspecto prospectivo, y que tiene que ver también con el futuro, es el presupuesto. Este presupuesto que muchas veces realmente, ¿cierto?, es mal formulado. O si se formula bien, ese presupuesto al final termina en un presupuesto modificado, institucional, y que verdaderamente se aleja del cumplimiento de los objetivos. Y el presupuesto en el plan viene a ser la célula básica. Esto es el que está unido por un cordón umbilical en la planificación, ¿cierto? No hay planes que no incorporan, que no dejen de incorporar el presupuesto. Y no hay presupuesto que no debe de tener atrás un plan, ¿cierto? Y muchas veces quien debe cuidar esta unión importantísima son las oficinas de planificación.
no sé si algunos de los que están asistiendo a este curso conocen cómo funcionan las oficinas de planificación del Estado en el plano, en lo que significa el plano regional o el plano local, sea gobierno local provincial o sea gobierno local distrital. Todas las oficinas públicas, todas las dependencias públicas en su organización tienen oficina de planificación. La pregunta es, ¿desarrollan a cabalidad la función planificadora de la organización? Los que conocen esto seguramente tienen su respuesta. Pero yo sí tengo una respuesta que realmente es la verdadera, ¿cierto? Y la verdad es que solamente las oficinas de planificación se dedican a programar presupuestos. Los planes que tienen muchas veces son planes que se repiten. Quiere decir con ello que ni siquiera su ejecución lo ha tenido en cuenta y más aún no se ha hecho una evaluación de los planes. En otra palabra, la función planificadora significa diagnóstico, formulación del plan, evaluación del plan. ¿Cierto? La tercera, la tercera función la realizan la organización, las gerencias. ¿Cierto? Entonces, programo mi plan y tengo que evaluar. La evaluación, ¿qué cosa es? No es otra cosa que contrastar lo evaluado versus lo programado. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo un presupuesto que realmente nos esté significando la solución de los grandes problemas? Más adelante abundaremos en este punto que es muy importante en la formulación de los planes, la formulación presupuestal. Y más aún, ¿no? Es a veces criticable decirlo. En algunas universidades, en la Facultad de Economía o en la Facultad de Contabilidad, ¿cierto? No existe un curso obligatorio de programación presupuestal. En el caso de mi facultad, haciendo una autocrítica, este curso de programación presupuestal es un curso electivo. Y el alumno o los alumnos a veces toman el curso y a veces no lo toman. Esto realmente significa un gran problema en la formación del economista. Economista que no sabe presupuesto. Es un economista lisiado, dicen. Entonces, hoy se ha avanzado mucho en presupuesto a nivel de país. El presupuesto se establece a través de el sistema presupuestal y a través de las metodologías que utiliza, buscando una mayor eficiencia y efectividad en su ejecución. Y este presupuesto tiene un sistema público que se llama Sistema Nacional de Presupuesto Público y que es una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Repito, más adelante hablaremos de él. Entonces, el presupuesto plurianual no es otra cosa que permitir que el presupuesto esté ligado a los planes de largo plazo de nuestro país. De tal manera que en los planes operativos vayamos logrando año a año, ¿cierto?, lo que se planifica en el largo plazo. Las otras funciones
La otra función es la función de coordinación. Otra función función inherente, por supuesto, que nos olvidamos nosotros. La función coordinadora es la que ha llevado, su aplicación ha llevado a establecer la planificación participativa, la planificación en equipo, y lo que ha permitido, en cierto modo, ¿cierto?, aplicar el análisis holístico en la elaboración de los planes de desarrollo del país. Esta función significa, pues, que la participación en la formulación de los planes sea integral, en la cual no solamente los funcionarios, los gerentes, sino todos aquellos que puedan aportar en el desarrollo de la institución. Se convoca. Para ello hay que coordinar. Pero la función coordinadora no solamente se usa en la formulación del plan, sino también en el diagnóstico, ¿cierto? Y además de ello, permite también una buena evaluación, porque todos están comprometidos a desarrollar o ejecutar el plan de acuerdo a lo que ha significado sus responsabilidades en su participación de la planificación. La otra función importante es la función evaluadora, la cual también aquí deja mucho que desear en el sector público. Muy poco, o hay muy pocas instituciones, algunas instituciones, por ejemplo, las empresas públicas del Estado, ¿cierto?, sí utilizan la función evaluadora, utilizan la última etapa del proceso, que es la evaluación. Evaluación y retroalimentación. Importante porque nos permite determinar, ¿cierto?, cuáles han sido las causas que no han permitido lograr algunos objetivos o implementación de políticas y que han entrabado, ¿cierto?, el grado de efectividad que debería haber tenido el plan, en este caso el plan operativo. Evaluar el plan operativo es evaluar el plan estratégico institucional. Creo que estamos en el final. Muy bien. Entonces, estamos terminando este primer capítulo. Un capítulo que nos va a permitir entender mejor y aplicar mejor el proceso de planificación que se implante en nuestras organizaciones. Entonces nos estaremos viendo el próximo viernes a la misma hora. No sin antes decirles que entren a la página web de del CEPLAN, donde van a encontrar muchos aspectos que podrían enriquecer estas clases en la siguiente sesión que tengamos, con sus preguntas u otras dudas que puedan tener sobre lo que hemos venido observando o también sobre la metodología que estoy siguiendo. Muchas gracias. Hasta el próximo video.